Él creía que su corazón estaba cerrado, pero el destino lo obligaría a detenerse en el arcén de una carretera para romper todas sus reglas. Era esa clase de atardecer anaranjado y polvoriento que prometía tranquilidad, pero que pronto sería engullido por la tragedia. Lucas conducía su vieja y maltrecha camioneta, la única herencia que de verdad importaba, con Mia, su hija de 5 años, calladita en el asiento de atrás, dibujando garabatos de colores en una hoja arrugada. Regresaban del trabajo, el olor a grasa mezclado con el polvo y el dulce aroma a fresa del protector labial de Mia. La vida de Lucas era predecible, dura y sencilla, construida en torno a un único propósito, la felicidad de esa pequeña figura en el espejo retrovisor. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando el sonido lo alcanzó. No era un neumático reventando, sino un ruido seco y metálico de destrucción, seguido por un silencio espeso y luego el sonido inconfundible del fuego lamiendo el asfalto. Lucas frenó bruscamente, el corazón acelerado. Mia preguntó con voz aguda, «¿Qué ha sido eso, papá?» Él la tranquilizó, pidiéndole que se quedara dentro del coche y que, bajo ningún concepto, se quitara el cinturón. Salió corriendo sin pensarlo, impulsado por una urgencia que no sentía desde hacía años. Allí, a menos de 50 metros, un coche de lujo, negro e irreconocible, estaba volcado en la cuneta. El humo negro se alzaba como un aviso de muerte, y las llamas ya bailaban sobre el capó. Lucas corrió. Escuchó el gemido débil que venía de dentro de lo que quedaba de la puerta del conductor, atrapada por la chapa retorcida. No tenía herramientas, solo la fuerza desesperada de un hombre que necesitaba regresar junto a su hija. Tiró de la manija. No cedió. El calor era insoportable, quemándole la piel expuesta de los brazos. Miró brevemente al cielo, pidiendo una ayuda que sabía que no llegaría. Dio un paso hacia atrás, pateó la puerta con toda su fuerza, y el metal gimió. Pateó de nuevo, y entonces sintió cómo la adrenalina desgarraba el miedo. Al tercer intento, la puerta se aflojó un poco, lo suficiente como para que pudiera forzar la entrada y ver a la persona dentro. Era una mujer, joven, pálida, con el cabello oscuro y largo cayendo sobre su rostro y un corte profundo en la frente. Estaba inconsciente, atrapada por el cinturón. Lucas, ignorando las chispas que ya saltaban sobre el asiento, tiró del cinturón, rasgando la tela y el metal con una fuerza primitiva. El olor a gasolina mezclada con cuero quemado asfixiaba. La sacó del coche en llamas, arrastrándola lejos hacia la seguridad del arcén, justo en el momento en que la primera pequeña explosión sacudió el vehículo. Cayó de rodillas junto a ella, jadeando. Estaba viva. En medio del caos y la suciedad, ella era una paradoja. El vestido de seda, ahora roto y cubierto de hollín, delataba un origen que contrastaba violentamente con la vida sencilla que Lucas llevaba. Sus zapatos, tirados a metros de allí, parecían piezas de museo, no calzado para la realidad. Le tocó el cuello, sintiendo el pulso débil, pero presente. Su rostro, incluso ensangrentado y sucio, poseía una belleza tan fina, tan definida, que parecía irreal. Lucas, el hombre acostumbrado a reparar motores y a lidiar con cuentas ajustadas, sostenía en sus brazos algo que parecía haber salido de otro planeta. Sintió el peso de la responsabilidad y la extraña atracción que el magnetismo de la vida y la muerte acababa de crear entre ellos. Se quitó la chaqueta sucia y la cubrió. En ese instante percibió que aquel rescate era solo el inicio de una tormenta que no sabía cómo afrontar, pues ella era la hija de un mundo que apenas conocía, un mundo de privilegios y secretos. Necesitaba ayuda y testigos, pero sobre todo necesitaba entender por qué el destino lo había forzado a salvar a aquella mujer. Mientras los primeros sonidos de sirena rasgaban la noche,
que se instalaba, y antes de que pudiera llamar a alguien para reportar la situación, respiró hondo. Y si usted está aquí ahora, acompañando esta historia de destinos que chocan y corazones que se abren por la fuerza, recuerde darle me gusta y suscribirse al canal. Comparta este viaje de Lucas y Sofía, porque lo que viene a continuación es pura emoción. Cuando llegaron los paramédicos y estabilizaron a la mujer, cuyo nombre, Sofía, descubrió por sus documentos, Lucas sintió el peso de todo caer sobre sus hombros. La policía hizo preguntas, tomó nota del heroísmo, pero él estaba distante, mirándola mientras se la llevaban. Mía, finalmente fuera del coche, se aferraba a su pierna, asustada, pero a salvo. A la mañana siguiente, Lucas regresó a su rutina, obligándose a olvidar la intensidad de la noche. Era padre, era un trabajador. No había espacio en su vida para misterios y mujeres de seda. Sin embargo, el destino, siendo despiadado con las rutinas, tenía otros y planes. Recibió una llamada, formal y fría, de un hospital privado, lo que ya era un contraste rotundo con el centro de salud al que él solía acudir. Era Sofía. O mejor dicho, era alguien en nombre de Sofía. Querían darle las gracias. Él rechazó la recompensa en metálico, un gesto que intrigó a los intermediarios. Solo accedió a ir a verla para saber si se encontraba bien. Vistiendo su mejor camisa, la que solo usaba en los cumpleaños de Mía, y con el corazón latiéndole rápido por el nerviosismo y la curiosidad, entró en el hospital que parecía un hotel de 5 estrellas. Ella estaba en una habitación con vistas, envuelta en sábanas de algodón egipcio, conectada a máquinas discretas. Su cabeza estaba vendada, pero sus ojos, de un marrón intenso y profundo, estaban abiertos y fijos en él. El contraste era abrumador. Él, con las manos callosas, un ligero olor a aceite de motor que parecía imposible de quitar. Ella, irradiando una fragilidad elegante. Ella despidió a Pintos, la enfermera, y se quedó a solas con él. Le dio las gracias con voz ronca, casi un susurro. No habló sobre el accidente en sí, solo sobre el miedo y la gratitud. Lo que la sorprendió fue la naturalidad con la que Lucas hablaba de la vida, de Mía, de la lucha diaria. Él no intentó para impresionarla, ni siquiera miró los carísimos muebles de la habitación. Él era simplemente Lucas. Sofía, por su parte, daba respuestas vagas sobre su pasado. Dijo que solo estaba pasando por un período de transición y que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Evitó mencionar a su familia, su trabajo o cualquier detalle sobre por qué conducía un coche tan caro y estaba aislada en la carretera. Lucas sintió el muro que ella construía a su alrededor, pero esto no lo repelió. Al contrario, la fragilidad detrás de su elegancia despertó en él un instinto protector que creía haber enterrado junto con la madre de Mía. Volvió a visitarla. Luego, cuando ella salió del hospital y se quedó en un apartamento temporal para recuperarse, las visitas se convirtieron en encuentros. Iban a parques sencillos, a los que Lucas podía llevar a Mía. Sofía observaba la interacción entre padre e hija con una intensidad silenciosa. Se reía de los juegos de palabras de Mía, pero había una melancolía discreta en su sonrisa, como si estuviera viendo de lejos un tipo de amor y sencillez que nunca podría tocar. Lucas lo notaba. Se sentía menospreciado, no por la falta de dinero, sino por la percepción de que su vida, aunque llena de afecto, era demasiado rudimentaria para ella. Una tarde, en el pequeño parque cerca del taller, mientras Mía subía al tobogán, Lucas se armó de valor. Le tocó la mano. Dudó. «Estás siempre tan sola, Sofía. ¿Qué estás buscando?» Ella retiró la mano suavemente, pero sus ojos transmitieron la verdad que su boca no decía. Estaba huyendo. ¿De qué? Él no lo sabía. Ella solo respondió, mirando hacia el horizonte como si esperara algo. Solo necesitaba un lugar donde pudiera respirar y donde nadie me reconociera.
Miró el coche destruido, al fuego. A veces, el fuego es lo único que realmente borra el pasado. Vio la sinceridad desesperada en su mirada. Se dio cuenta de que, detrás de la fachada de seda y riqueza, había una mujer con miedo, quizás más vulnerable que él. Su inseguridad no desapareció, pero la atracción por la necesidad de ella superó el miedo a la diferencia. Él se prometió a sí mismo que, sin importar quién fuera ella o de dónde viniera, la mantendría a salvo, como había hecho aquella noche en la carretera. Pero esa promesa pronto sería puesta a prueba, pues el pasado de Sofía no era solo lujo, era peligro y poder. Su relación se desarrolló a un ritmo cauteloso, un equilibrio tenue entre dos mundos que se tocaban. Lucas se acostumbró al olor caro del perfume de ella. Sofía se acostumbró al olor terroso de su taller. Intercambiaban confidencias ligeras, pero los cimientos de la vida, de ella, seguían siendo un misterio bien guardado, hasta que el mundo exterior empezó a llamar a la puerta. La primera señal de que la burbuja de paz que habían construido estaba a punto de explotar llegó a través del teléfono. Estaban en un pequeño restaurante italiano que Lucas adoraba, riéndose de un chiste que Mia había contado. El móvil de Sofía, un modelo de última generación que siempre mantenía boca abajo, vibró. Ella lo tomó y el color desapareció de su rostro. Sus ojos escanearon el mensaje y ella se levantó abruptamente, pidiendo permiso para atender la llamada afuera. Lucas la observó a través del cristal. La expresión de Sofía no era de irritación o molestia, era de puro terror. Ella hablaba bajo, pero Lucas podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que se frotaba la sien. Cuando regresó, parecía haber envejecido 10 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el vaso de agua. «¿Qué pasa, Sofía? Estás pálida». Ella forzó una sonrisa, un esfuerzo visible. «Nada, Lucas. Solo viejos asuntos que han vuelto». Intentó cambiar de tema, preguntando sobre su trabajo, pero el peso de su preocupación era palpable. A partir de aquella noche, la ligereza desapareció. Sofía estaba constantemente distraída. Su mirada divagaba y parecía estar siempre escuchando algo que él no podía oír. Empezó a negarse a paseos abiertos. Si Lucas la invitaba a ir al mercado o a un lugar concurrido, ella inventaba excusas. La inseguridad de Lucas regresó, pero ahora venía mezclada con la aprensión. Él no dudaba de sus sentimientos, sino de su lugar en la vida de ella. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto de invitados, donde ella se había quedado por unos días, él encontró algo que no debería haber visto. Un recorte de periódico antiguo, doblado y escondido bajo algunas revistas. Era un artículo sobre un gran escándalo corporativo que involucraba a una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país. El rostro del hombre en la foto de portada era el de un empresario poderoso, de expresión severa, y el nombre familiar saltó del titular, Elias Carrington. El artículo mencionaba a su hija, Sofía Carrington, que recientemente se había distanciado de la familia tras un desacuerdo público. Lucas sintió un nudo en el estómago. Carrington. Él había leído ese nombre en las secciones de economía toda la vida. Aquello no era solo riqueza, era poder dinástico. La mujer que él había salvado del fuego, la mujer que comía pizza con Mia y que se reía de sus chistes sencillos, era la heredera de un imperio. Dobló el papel y lo guardó. Sabía que necesitaba confrontarla, pero la verdad era que estaba aterrorizado. Sentía que se había enamorado de una fantasía, una persona inventada por ella para sobrevivir al trauma. Cuando Sofía lo encontró más tarde, él estaba en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Su postura era rígida. Ella se acercó,
tocándole el brazo. «Lucas, ¿qué pasa?» Él se giró y el dolor en sus ojos la golpeó. No necesitó hablar. Simplemente le extendió el recorte del periódico. El silencio que siguió fue uno de los más largos y pesados que Lucas jamás había experimentado. Sofía no lloró, no imploró. Simplemente cerró los ojos por un instante, aceptando que el disfraz se había caído. «Lo supiste», dijo ella, con la voz baja y resignada. Lucas la miró, no con rabia, sino con resentimiento. «¿Por qué la mentira, Sofía? No la riqueza, eso no me importa, sino el secreto. ¿Por qué me permitiste conocerte sin decirme quién eras realmente?» Ella finalmente lo soltó todo, en palabras rápidas y tensas. «Era la única manera. Si te hubiera dicho quién era, me habrías tratado como todos los demás, como la heredera, el trofeo, la presa. Necesitaba un lugar seguro para ser solo Sofía, la que salvaste. Te necesitaba a ti». La vulnerabilidad en su voz era real, pero la amenaza que traía el nombre Carrington se cernía sobre ellos como una niebla fría. Lucas se dio cuenta de que el coche en llamas no era un accidente aleatorio. Era un símbolo de que, en su huida desesperada, ella había llevado el peligro a su puerta. El miedo a perderla se mezcló con el miedo a perder la seguridad de Mia. Él se apartó. Ese paso de distancia fue un abismo que los separaba. El conflicto estalló a la mañana siguiente cuando Lucas, todavía digiriendo la revelación del imperio Carrington, recibió la visita inesperada de un hombre de traje impecable y expresión de seguridad. El hombre era formal y directo. Era el jefe de seguridad de Elias Carrington y había sido enviado para repatriar a Sofía, garantizando su seguridad e, implícitamente, separándola de Lucas. La crisis estaba instalada. Lucas no era un hombre de gritos o demostraciones dramáticas, pero la rabia que sentía era fría y cortante. Se sintió usado y desechable. El jefe de seguridad explicó que la situación se había vuelto grave. El accidente de coche no fue un simple desliz en la carretera. Sofía estaba siendo perseguida. Había enemigos de su padre que la estaban usando como objetivo. El mundo de Lucas se componía de taladros, destornilladores y el olor a aceite. El mundo de ella implicaba contratos multimillonarios, rivalidades corporativas y ahora peligro real. Cuando Lucas confrontó a Sofía sobre la persecución y el riesgo que ella había traído a Mia, no intentó negarlo. Estaba sentada en el borde de una cama pequeña y rota, admitiendo la verdad. Sí, lo estaba. Huyendo. Robé documentos importantes de mi padre, documentos que prueban corrupción. Intenté huir al extranjero, pero me encontraron. El accidente, no sé si fue a propósito, pero no fue una casualidad. El silencio pesado llenó la sala, cortado solo por la respiración agitada de Lucas. Él la miró, con la decepción grabada en cada línea de su rostro. «Has puesto a Mia en peligro, Sofía». Eso era lo único que importaba. La diferencia entre ellos nunca fue el dinero. Fue la diferencia entre tener una vida de consecuencias controlables y una vida donde las consecuencias eran mortales. «Te salvé de un coche en llamas», dijo, con la voz ronca de pena. «Pero tú me arrojaste a un fuego que no puedo apagar». Él se sentía traicionado, no por el secreto del dinero, sino por el secreto del peligro. Ella intentó tocar su mano, pero él se apartó. «Por favor, Lucas». Estaba desesperada. No tenía a dónde ir. Y aquí, contigo, me sentí segura por primera vez en mi vida. Te amo, Lucas. El peso de aquellas palabras, en medio del caos, era casi cómico. Un hombre sencillo y una heredera fugitiva de un imperio, declarando amor, mientras el jefe de seguridad de un magnate la esperaba en la sala de al lado. Pero Lucas no conseguía escuchar el amor. Solo podía escuchar la alarma de seguridad disparándose en su cerebro. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar en Mia. Él
La miró con una tristeza profunda. Tienes que irte. Tienes que resolver este lío. No podemos seguir así. Tienes que volver a tu mundo y yo necesito proteger el mío. Tu mundo es demasiado grande para mí. El dolor en sus ojos era excruciante. Ella sabía que él tenía razón. Su amor se había construido sobre una base de arena movediza, sustentado por la negación y la huida. Ella era la causante del caos, y él, el ángel de la guarda que ahora necesitaba alejar el peligro. Ella se levantó, la dignidad retomando su cuerpo frágil. Miró al suelo durante un largo momento y luego levantó la cabeza. Aceptó la derrota, pero no la separación definitiva. Ella sabía que él necesitaba pruebas, no palabras. Lucas, no voy a volver con mi padre. Voy a solucionar esto, pero lo haré a mi manera. Y cuando regrese, volveré como Sofía, no como la heredera. Él solo asintió, incapaz de hablar. El sonido de sus tacones golpeando el suelo de madera mientras salía de la casa parecía el de una puerta cerrándose para siempre. La casa se quedó vacía y fría. Lucas se sentó en la silla, sintiéndose exhausto y solo. Había salvado una vida, pero quizás había perdido su corazón en el proceso. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio opresivo. Lucas se volcó por completo en su rutina, pero la ausencia de Sofía era un vacío en su día a día. Mía echaba de menos a la chica guapa y preguntaba por ella con frecuencia, lo que solo aumentaba el dolor de Lucas. Se sentía un tonto por haber permitido que una mujer de otro mundo entrara en su vida, pero en el fondo sabía que la conexión era real. El problema era el contexto. Cerca de 2 semanas después, las noticias empezaron a surgir, no en los tabloides, sino en los noticiarios financieros. Sofía Carrington, la hija fugitiva, había aparecido públicamente. No había regresado con su padre, se había presentado ante las autoridades con las pruebas de corrupción. La historia era gigantesca. Elías Carrington estaba siendo investigado, y Sofía había roto el silencio y el ciclo de poder tóxico. Estaba enfrentándose a su mundo, no huyendo de él. Lucas siguió todo a distancia, respetando el espacio que él mismo había exigido. Vio fotos de ella frente a los tribunales, vestida con ropa formal, pero con la misma mirada de determinación que había visto al rescatarla del coche en llamas. Estaba luchando por su autenticidad e, indirectamente, por la posibilidad de tener un futuro con él. El paso final para la resolución llegó una mañana soleada. Lucas estaba en el patio del taller reparando un motor ruidoso cuando vio un coche simple y sin pretensiones estacionar en la calle. No era un sedán de lujo, sino un modelo modesto. Sofía salió. Iba vestida con vaqueros y una camisa de algodón, sin joyas, sin el aura de inaccesibilidad. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban con una nueva claridad. Caminó hacia él, ignorando la grasa y el ruido del taller. Lucas apagó el motor y el silencio volvió a reinar entre ellos. «Hice lo que tenía que hacer», dijo ella con voz firme. «Limpié mi pasado. Ya no soy heredera ni fugitiva. Soy solo Sofía y vine a mi lugar seguro». No suplicó. Simplemente se presentó a la realidad de él. Explicó que había usado los recursos que le quedaban para mantenerse y que estaba determinada a construir una vida real, lejos de la sombra de su padre. Lucas miró sus manos. Ya no estaban pálidas y delicadas. Sostenían un pequeño bolso de tela. Se dio cuenta de que ella no le estaba ofreciendo un pedazo de su antiguo imperio. Le estaba ofreciendo a sí misma despojada de todo lo que los separaba. La diferencia de clases seguía existiendo, pero ahora era solo una historia, no una barrera. Lo que importaba era la elección.
Ella eligió la sencillez, la integridad y, lo más importante, a él y a Mía. Sé que te hice daño, Lucas, y sé que tienes miedo, pero ya no estoy huyendo. El fuego me limpió y tú me diste la oportunidad de recomenzar. La reconstrucción de la confianza comenzó allí, en medio del olor a aceite y sudor, en el suelo sucio del taller. Lucas, finalmente, se permitió sonreír. No era una sonrisa completa, pero era el comienzo. Él tomó su mano, sus manos callosas sobre las manos delicadas que ahora cargaban el peso de decisiones difíciles. Se besaron, un beso de alivio y promesa. No era un final de cuento de hadas, sino un comienzo realista. Tendrían que lidiar con las consecuencias de su apellido y con las miradas del mundo, pero ahora lo harían juntos. Mía, que había salido por la pequeña puerta lateral, observaba la escena. Corrió hacia Sofía y la abrazó por las piernas, sonriendo. «¡Has vuelto!». Sofía la tomó en brazos, y Lucas vio la imagen que tanto temía perder, la unión de su mundo con la mujer que amaba. La diferencia entre ellos ya no era una debilidad. Era la prueba de la fuerza de la elección y del amor. Habían encontrado en medio del camino en llamas una verdad sencilla. El verdadero valor reside en la persona que eliges ser, no en aquella que el dinero te obliga a ser. Su vida seguiría siendo sencilla y trabajadora, pero ahora estaría llena de una riqueza que el dinero jamás podría comprar: la autenticidad y la gratitud. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la seguridad y el amor verdadero? Comenta abajo tu opinión sobre el poder de las segundas oportunidades. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esta historia para que más personas conozcan esta jornada de superación y afecto. Hasta la próxima historia. La gratitud había sido el puente, pero la realidad era el abismo que debían cruzar cada día. Después de aquel abrazo, de aquella declaración silenciosa en el taller lleno de herramientas y olor a aceite quemado, Lucas y Sofía regresaron a la rutina, pero su rutina estaba irremediablemente alterada. Él seguía abriendo su pequeño taller a las 7 de la mañana, con el sol tenue de la ciudad golpeando las puertas metálicas. Ella no desapareció. Eso era lo que más sorprendía a Lucas. La millonaria, que podría estar en cualquier lugar del mundo, estaba allí, en la periferia, ayudándole a limpiar piezas o simplemente sentada en un cajón de madera, observándole trabajar. Su presencia era un contraste patente. Mientras Lucas vestía monos manchados de grasa y tenía las uñas siempre oscuras, Sofía llevaba ropa sencilla, pero que gritaba buen gusto: camisetas de algodón orgánico, pantalones de lino que costaban más que el alquiler de su piso, y zapatillas blancas inmaculadas que él temía manchar con el polvo del suelo. Lucas luchaba contra su propia inseguridad. La observaba manipular el teléfono, realizando transacciones o respondiendo correos electrónicos con un lenguaje corporativo que apenas entendía. Su voz, clara y articulada, parecía pertenecer a otro mundo, y él temía que, en cualquier momento, ella se diera cuenta de lo poco que tenía que ofrecer más allá de sus manos curtidas y su corazón sincero. «¿Estás segura de que no quieres ir a un lugar mejor?», preguntó un día mientras compartían una empanadilla de la panadería. Señalaba el banco sucio fuera del taller, el polvo levantándose cada vez que pasaba un camión. Sofía sonrió, y su sonrisa era amplia, genuina. «Lucas, me he pasado la vida entera en lugares mejores. Son fríos, están llenos de reglas y expectativas. Yo prefiero tu empanadilla y el silencio que solo se rompe con el ruido de tu motor». Él sentía un calor en el pecho, pero la duda persistía. El miedo a perderla era constante. Mía, sin embargo, era su mayor aliada. La niña se apegó rápidamente a Sofía, quien tenía una paciencia infinita para dibujar con ella o leer las mismas historias de princesas
una y otra vez. Para Mía, Sofía era simplemente la chica guapa que traía juguetes nuevos y se reía fuerte. La diferencia social sencillamente no existía en el mundo de la niña. Las noches se transformaron en largas conversaciones, con Lucas contándole sobre las dificultades de criar a Mía solo, sobre el sueño de expandir el taller, y Sofía revelando pequeños detalles de una vida que parecía más una jaula de oro. Hablaba de viajes que la dejaban exhausta y de cenas de gala que la aburrían profundamente. «Es difícil, no tienes la libertad que la gente cree que tengo», confesó una noche, con la luz amarillenta de la calle entrando por la ventana de su cocina. Lucas percibió, sin embargo, que había límites en la apertura de Sofía. Había ciertas ventanas que mantenía firmemente cerradas. Su móvil era la personificación de ese secreto. Vibraba frecuentemente, pero ella rara vez contestaba delante de él. Cuando lo hacía, la conversación era corta, susurrada, y Lucas sentía que la expresión de ella cambiaba a algo tenso, profesional, casi atemorizada. Era como si, por un breve momento, se pusiera una armadura invisible. Una tarde, él la encontró distraída, mirando a la nada mientras sostenía un anillo fino que llevaba en el dedo corazón. No una joya extravagante, sino un aro sencillo de oro blanco. Parecía que el recuerdo que traía aquel objeto era demasiado pesado. «¿Qué te preocupa?», preguntó Lucas, posando una llave inglesa en la encimera. Sofía dio un brinco del susto, escondiendo la mano. «Nada, solo asuntos familiares. Mi padre es exigente con los plazos y con mi participación». La excusa era plausible, pero la velocidad con que la dio no lo era. Lucas asintió, pero la semilla de la aprensión estaba plantada. Sabía que el accidente de coche había sido un punto de inflexión, pero no sabía qué exactamente la había llevado a esa carretera, de qué estaba huyendo o quién, además de su padre, todavía la buscaba. Él sabía que para alguien de aquel nivel financiero, una desaparición repentina no pasaría impune. Estaban construyendo una base de confianza, ladrillo a ladrillo. Pero Lucas sentía que la fundación de ella estaba agrietada por algo que aún no podía o no quería compartir. Temía que ese secreto, esa sutil sombra del pasado, fuera lo suficientemente grande como para engullir no solo a Sofía, sino al mundo modesto y feliz que estaba empezando a construir junto a ella y Mía. Se preguntaba si su vida era demasiado simple para contener la complejidad de quién era ella realmente. Amaba a la mujer que estaba en su taller, pero temía a la mujer que pertenecía a un apellido poderoso. Su ansiedad crecía con cada notificación de móvil que ella ignoraba. La paz de ellos era frágil y el aire que los rodeaba empezó a volverse pesado por la tensión no dicha. Ese silencio, lo sabía, era el presagio de algo que estaba a punto de romperse. El tono del teléfono, al día siguiente, fue diferente. No era la discreta vibración de mensaje, era una llamada insistente, alta, que resonó por la pequeña sala de mientras cenaban. Sofía estaba en pánico. Tomó el teléfono con los ojos desorbitados y se dirigió al dormitorio, cerrando la puerta con una urgencia que Lucas nunca había presenciado. Él se quedó en la cocina, escuchando el murmullo de su voz, ahora tensa e iracunda, y lo supo. La tranquilidad había terminado. El pasado finalmente había encontrado a Sofía. Permaneció en la cocina, paralizado. El murmullo irritado de Sofía se convirtió en un siseo metálico, cortando el silencio de la noche como fragmentos de vidrio. No podía distinguir las palabras, pero la furia y la desesperación en su voz eran como descargas eléctricas. Era la voz de una mujer acorralada, luchando contra un fantasma que él no podía ver. Intentó dar un paso hacia el dormitorio,
pero la puerta parecía haber sido sellada por una fuerza invisible, una barrera que separaba su mundo sencillo y acogedor de la complejidad y el peligro que ella cargaba consigo. Cuando la puerta se abrió, 10 minutos después, la mujer que salió no era exactamente la misma que había entrado. Sofía estaba vestida con una armadura invisible, la expresión pálida, pero con una rigidez impresionante. Se forzó a sonreír al verlo, pero el gesto no alcanzó sus ojos, que parecían turbios y distantes. El aire en la sala estaba enrarecido. Lucas preguntó qué había sucedido. Mantuvo la voz baja y suave, tratando de no asustar al animal herido que ella parecía ser. Ella respondió con una evasiva que era casi un insulto por su superficialidad. Dijo que era un problema de trabajo, inversores insistentes que no aceptaban un no por respuesta. Él sabía que era mentira, no solo por la urgencia y el pánico que habían precedido la llamada, sino por la manera en que evitaba su mirada, demasiado ocupada en ordenar platos que ya estaban perfectamente apilados. En los días que siguieron, el cambio en ella fue doloroso de presenciar. Sofía no dejó de venir al taller, y todavía compartían comidas y momentos con Mía, pero la ligereza había desaparecido. Ella estaba perpetuamente distraída. Su móvil, antes ignorado, vibraba constantemente en su bolsillo, y ella lo revisaba con una frecuencia ansiosa, como si esperara el anuncio de una catástrofe. Cuando Mía preguntaba algo, ella tardaba en responder, y Lucas percibía que su mente estaba lejos, quizás flotando sobre yates, salas de reuniones con vistas al horizonte o, quién sabe, al lado de hombres en trajes caros. Él intentó abordarla diversas veces, en el banco de trabajo, mientras él lijaba la madera y ella observaba con ojos vacíos. Él preguntó: «Sofía, dime la verdad, ¿qué está pasando? Te estás alejando». Ella finalmente lo encaró y había una tristeza profunda y resignada en ella. «No, Lucas», ella murmuró, casi implorando. «No me estoy alejando. Estoy tratando de protegerte de algo a lo que no necesitas enfrentarte». «¿Proteger?». Él dejó la herramienta a un lado, el sonido del metal cayendo sobre la encimera, resonando en el silencio del taller. Lucas la había sacado de un coche en llamas, se había enfrentado al miedo de perderlo, y todo para criar a su hija solo, y ahora ella estaba sugiriendo que él era demasiado frágil para encarar su verdad. Su orgullo se hirió, pero el dolor era mayor. «No soy un niño, Sofía. Ya me he enfrentado a fuego literal. No me digas que tienes que protegerme. Dime qué es lo que te hace parecer que estás a punto de huir en cualquier momento». Ella suspiró, girándose hacia la ventana. El sol de la tarde, que antes pintaba la escena en tonos dorados de esperanza, ahora solo resaltaba el polvo y el cansancio. «Es complicado, Lucas. Mi vida es complicada, y si te lo cuento no hay marcha atrás. Vas a tener que odiarme, o vas a tener que entrar en un mundo que te va a destruir». Él dio unos pasos hacia ella, poniendo las manos en sus hombros, girándola con firmeza. La obligó a mirarle. «No voy a odiarte, y no tengo miedo de tu mundo. Tengo miedo de perderte a causa de tu silencio». Ese momento de tensión casi se disolvió en un beso, un intento desesperada por reafirmar la conexión que tenían, pero ella se echó para atrás. Tenía un aura de contención que le impedía tocarla como antes. Había algo más que solo la presión del pasado. Había la sensación física de asedio. Esa misma noche, mientras Lucas volvía de la panadería con el pan fresco para el desayuno, notó algo que hizo que se le helara la sangre. Parado en la esquina de su modesta calle, bajo la luz tenue de un poste, estaba un coche negro, reluciente, que parecía haber salido de una película policíaca.
Era un coche caro, completamente fuera de lugar en el barrio. Más perturbador aún, un hombre alto y de traje oscuro estaba de pie, fuera del coche, observando la fachada de la casa de Lucas con una intensidad que no parecía casual. No era un vecino despistado, era una vigilancia calculada. Lucas aceleró el paso, con el corazón martilleándole en el pecho. Entró en casa, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Mía. Sofía estaba en el salón, intentando leer, pero la tensión irradiaba de ella. Fue hasta la ventana, espiando por detrás de la cortina. El hombre seguía allí. «Sofía, ¿viste ese coche ahí fuera? ¿Y a ese tipo?» Ella no necesitó mirar. El pánico regresó a sus ojos con la misma urgencia de aquella primera llamada. Se levantó de un salto, con las manos cubriéndole la boca. «Está aquí. Me han encontrado», susurró, con la voz quebradiza. «¿Quién te encontró, Sofía? ¿Qué es esto? ¿Una persecución? ¿Estás en peligro? ¿Qué has hecho?» Estaba enfadado ahora, no con ella, sino por la invasión, por la amenaza concreta que se cernía sobre su casa y su hija. Ella no respondió de inmediato. Estaba respirando superficialmente, como si se hubiera olvidado de cómo usar los pulmones. Corrió hacia el dormitorio, no para llamar a alguien, sino para cerrar la cortina con fuerza. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos. «¿Quieres la verdad, Lucas? ¿Quieres saber por qué mi vida es complicada?» Estaba al borde de un colapso. El hombre de Mintage desentonces. Ahí fuera no es la amenaza, es el mensajero, el hombre al que sirve, el hombre, quien me quiere de vuelta, es mi padre. Y mi padre no es solo rico, Lucas, es el dueño de todo, y yo soy su única heredera. Yo me escapé, huí de mi compromiso, y han venido a por mí. Has salvado a una fugitiva, Lucas. Soy Sofía von Heidelberg, y mi pasado nos acaba de alcanzar. La mención del apellido von Heidelberg impactó a Lucas con la fuerza de un puñetazo. No era ingenuo, era un nombre que circulaba en los titulares económicos y en las revistas de la alta sociedad. Su padre no era solo un millonario, era una institución. Se quedó mirando a Sofía, la mujer que lavaba sus calcetines en su antigua lavandería, y por primera vez vio el velo de su sencillez rasgarse por completo, revelando a la princesa en fuga que él había rescatado del fuego. La tensión era insoportable, y el silencio entre ellos era la confirmación de que el mundo que habían construido juntos estaba a punto de explotar. Lucas necesitó un momento para procesar la información. Sofía von Heidelberg, la hija del magnate. El choque no venía solo de la riqueza, sino de la traición de su silencio. Ella había permitido que él se enamorara de una versión de ella, sabiendo todo el tiempo que la realidad era un abismo infranqueable. La rabia le subió por la garganta. No era la riqueza lo que le molestaba, sino la mentira. «Me dejaste creer que habías perdido la memoria a causa del accidente», dijo con la voz ronca. «¿Sabías quién eras en todo momento? ¿Solo estabas jugando a ser normal aquí?» Sus palabras la golpearon. Ella lloró, sin poder contenerse más. «No, Lucas, no era un juego. Tenía miedo. Miedo de que me echaras en cuanto lo supieras. Miedo de que vieras a la heredera y no a la mujer que salvaste. Necesitaba tiempo. Necesitaba ser solo Sofía». Él se apartó, mirando el suelo de madera de la sala, sintiéndose pequeño, engañado y, una vez más, un padre soltero y sencillo que no tenía nada aparte de un sueño modesto. La diferencia entre ellos nunca había sido tan brutal. No era solo dinero, era el peso de un imperio. Pensó en Mía, en cómo su inocencia podría ser aplastada por ese drama de telenovela. La traición de su silencio había hecho añicos la confianza. «Tienes que irte, Sofía», dijo finalmente, sin mirarla. «Tienes que irte ahora, antes de que tu padre decida que quiere hablar conmigo sobre cómo te mantuve de rehén». Esas palabras,
Fueron lo más cruel que pudo haber dicho, y sintió su peso tan pronto como salieron de su boca. Sofía lo miró con una expresión de profundo dolor, confirmando que las barreras emocionales que él había intentado derribar se habían vuelto a levantar, más altas y más fuertes que antes. No argumentó, no imploró, simplemente asintió. Se secó las lágrimas con una dignidad forzada y corrió a la habitación a recoger sus pocas pertenencias. El silencio que siguió mientras hacía las maletas estaba cargado de luto. El luto por una relación que había muerto incluso antes de tener la oportunidad de respirar de verdad. En menos de 5 minutos estaba en la puerta, con la pequeña mochila a la espalda, la misma con la que había llegado después de ser rescatada del hospital. Se detuvo dudando. «Lucas, por favor, déjame explicar». «Te amo», dijo, la declaración surgiendo como un susurro desesperado. «Yo también te amo, Sofía», respondió con la misma amargura. «Pero este amor no cambia quién eres ni cambia quién soy. Vete, cuídate». La vio marcharse, el coche negro en la esquina moviéndose lentamente hacia ella tan pronto como puso un pie en la calle. Ella subió al vehículo sin mirar atrás. Él observó hasta que el coche se convirtió en un punto distante al final de la calle, llevándose consigo no solo a Sofía, sino todo el color y la esperanza que se habían instalado en su vida en los últimos meses. Estaba solo de nuevo, y el humo de aquel coche en llamas parecía haber vuelto a llenarle los pulmones, asfixiándolo con la realidad de su mundo simple y la complejidad que nunca debería haber osado tocar. La crisis había llegado y se había llevado lo único que él realmente quería salvar. Cerró la puerta principal, el clic del cerrojo resonando como el sonido de un final. Él tenía la libertad de ella, pero había perdido su propia paz. Ahora, la pregunta era, ¿tendría la fuerza para luchar por un amor que venía con el precio de un imperio? El orgullo y el dolor eran fuertes, pero el vacío que ella había dejado era aún mayor, y Lucas sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Tendría que enfrentarse a su padre. El clic de la cerradura no selló solo la puerta, selló el fin de una breve e incandescente temporada de paz en la vida de Lucas. Se apoyó en ella, sintiendo la madera fría a través de la camisa, y permitió que el silencio de la casa, antes un consuelo, ahora se convirtiera en un grito ensordecedor. Miró hacia la mesa de centro, donde aún estaba el libro que Sofía había dejado abierto, marcado con uno de sus bolígrafos. El olor de su perfume delicado seguía flotando en el aire, terco, como si se negara a aceptar la derrota. Lucas se dio cuenta de que la libertad que Sofía había comprado para él, volviendo a los brazos asfixiantes de su padre, era una libertad vacía. No quería paz, si eso significaba la ausencia de ella. El dolor era un veneno amargo, pero la rabia, que comenzaba a burbujear, era un motor. Ella lo amaba y él la amaba, y el imperio de Petrov no podía ser más grande que el rescate en el borde de la carretera. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que ella cargara sola con el peso de un secreto y de un sacrificio, por mucho que quisiera protegerlo. Si la crisis había llegado, él iba a enfrentarla de frente, no en su mundo simple, sino en el centro de la tormenta de ella. Lucas se quitó el delantal de trabajo, se puso la mejor camisa que tenía, que estaba limpia, aunque gastada. No era una vestimenta de confrontación, sino la armadura de la honestidad. Lo organizó todo para que su hija pasara la noche con la abuela, prometiendo que regresaría antes del amanecer. El viaje hasta la parte más rica de la ciudad fue una transición brutal. Su coche pequeño, ruidoso y honesto, parecía avergonzado al pasar junto a las mansiones protegidas por altos muros y portones de hierro forjado. La propiedad Petrov no era una casa,
Era una fortaleza de mármol blanco y cristal reflectante. Estacionó en la acera, sintiendo cómo los ojos de cámaras invisibles se posaban sobre él. Cuando se aproximó al interfono, sintió el primer temblor de nerviosismo. No era miedo físico, sino el miedo a ser insignificante. Cuando la voz grave y fría de un guardia de seguridad respondió, Lucas tragó saliva. «Soy Lucas. Necesito hablar con el señor Petrov. Es sobre Sofía». Hubo un largo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Se le indicó que esperara. A los pocos minutos, un coche de lujo silencioso salió del garaje, y un hombre alto e impecablemente vestido con un traje oscuro se aproximó. «El señor Petrov le aguarda. Sus pertenencias se quedan en el coche». Lucas sintió el sutil insulto, la presunción de que podía ser peligroso o estar armado. Simplemente asintió, dejando el móvil en el salpicadero. Ser conducido por la puerta principal de la mansión Petrov era como entrar en un museo, donde él era la única pieza fuera de lugar. El suelo de mármol resonaba con sus pasos mientras era guiado por vastos pasillos decorados con obras de arte que parecían valer más que todos los años de su vida laboral. El aire era denso con el olor a riqueza y desinfectante. Iván Petrov le esperaba en un despacho tan grande que parecía una sala de reuniones. Estaba sentado tras una mesa de ébano pulido, con las manos unidas sobre la madera, con una actitud imperturbable. No se levantó. Era un hombre imponente, de cabello canoso y ojos azules fríos, que evaluaban a Lucas como si fuese un error de cálculo. «Así que, el héroe, Lucas», dijo Petrov, con voz inexpresiva. El tono de héroe no era un cumplido, era puro sarcasmo. «Sofía me contó la historia. Es ingenua, pero tiene un gran corazón. Le gusta corresponder a los favores. Yo ya me he ocupado de su hospital. El cheque está siendo procesado». Lucas sintió que la sangre le subiera a la cabeza. Él no había venido a buscar recompensa. «No estoy aquí por dinero, señor Petrov. Todos están aquí por dinero, Lucas. Tú, yo, los banqueros. No pierdas mi tiempo fingiendo nobleza. Si no es dinero, ¿qué es? ¿Quieres más? ¿Un empleo? ¿Quizás una casa?» Petrov esbozó una sonrisa pequeña y cruel. «La salvaste de un incendio, pero no la salvarás del destino». Lucas se inclinó ligeramente, apretando los puños, pero manteniendo la voz baja y firme. «Estoy aquí porque amo a su hija, y ella me ama, y sé que está a punto de casarse con alguien por culpa de sus negocios. Hizo esto para protegerme, para alejarme de la complejidad que usted representa». Petrov soltó una risa seca y corta. «¿Complejidad? Usted llama a mi vida complejidad. Yo la llamo realidad. Usted es un padre soltero, un mecánico. Yo soy un líder del mercado global. La realidad, Lucas, es que no importa lo que pase en la cuneta. El amor es un lujo que solo puede apreciarse cuando se tiene estabilidad. Mi hija nació para unir en familias, para garantizar la continuidad, no para jugar a las casitas con un...». Hizo una pausa, buscando la palabra más ofensiva. «Con un buen samaritano endeudado». El dolor le hirió, pero Lucas no vaciló. «El endeudado aquí no soy yo, señor Petrov. Es usted. Está dispuesto a vender la felicidad de su hija para evitar un problema de liquidez, ¿verdad? La verdad es que la fortuna que ella tiene lo está aprisionando a usted más de lo que ella me está aprisionando a mí». El rostro de Petrov se endureció. La mención a su problema financiero era el punto neurálgico. «Ha cruzado la línea, muchacho. No tiene ni idea de lo que está hablando. Tengo la idea suficiente para saber que el incendio en su coche no fue su único problema, señor Petrov. Y sé que la vida que ella tenía con usted era la que estaba ardiendo, no la mía. Estaba buscando aire. Y por un tiempo yo fui ese aire. Lo que usted está haciendo es asfixiarla de nuevo». Lucas dio un paso adelante, ignorando la
Postura defensiva de los guardias de seguridad que se acercaron. No he venido a pedir su permiso, ni su bendición. He venido a decirle que, a pesar de que se la haya llevado lejos, no voy a detenerme. No acepto la elección que hizo, porque fue una elección motivada por el miedo que usted le ha inculcado. Petrov finalmente se levantó, la imponencia de su figura llenando el espacio. Usted es un tonto romántico. Piensa que esto es una historia de cuento de hadas. Ella hará lo que debe hacer. Está bajo mi techo y bajo mi influencia. La ha visto por última vez. Si vuelve a acercarse a ella o intenta interferir en el matrimonio concertado, le garantizo que perderá lo único que realmente valora. Sus ojos se clavaron en los de Lucas. Su hija, Lucas. Piense en su hija. Su vida simple no tiene defensa contra mí, y haré que su salvación sea su ruina. La amenaza era directa, fría y real. Ya no había espacio para el romanticismo. Lucas miró al hombre que mantenía a Sofía, prisionera de su propia sangre, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser padre. Entendió que luchar por Sofía significaba sacrificar la paz y quizás la seguridad de su propia hija. «Lo he entendido, señor Petrov», dijo Lucas, retrocediendo lentamente, manteniendo el contacto visual. El silencio que siguió fue cortado solo por la respiración pesada de Lucas y el zumbido del aire acondicionado. Pero sepa una cosa, yo no soy su enemigo, y si es infeliz, la culpa será enteramente suya. Sé que ella le ama, pero usted la está forzando a elegir entre el deber y la felicidad, y un día este imperio de mármol no será suficiente para ocultar el sonido de su corazón roto. Lucas se dio la vuelta y salió de la oficina, guiado por los guardias de seguridad silenciosos. La opulencia de la mansión parecía ahora aún más fría, más estéril. Había perdido la batalla inmediata. Había sido amenazado en su punto más débil, pero había plantado una semilla de duda en el pecho de 1907. Petrov, revelando que él conocía la fragilidad de su fortaleza financiera. Al salir por las puertas, de vuelta a su humilde realidad, Lucas sintió el golpe de la derrota, pero también la fuerza de su convicción. Había sido desterrado, pero no se había arrastrado. La crisis había llegado a su punto máximo y su amor estaba ahora bajo la presión de una amenaza existencial. Tenía que descubrir cómo luchar contra un imperio sin poner en riesgo el futuro de su hija. La diferencia entre los mundos nunca había sido tan brutalmente clara, pero la conexión entre él y Sofía, forjada en el fuego, aún se obstinaba en brillar. Lucas se dio la vuelta y salió de la oficina, guiado por los guardias de seguridad silenciosos. La opulencia de la mansión ahora parecía aún más fría, más estéril. Había perdido la batalla inmediata, había sido amenazado en su punto más débil, pero había sembrado una semilla de duda en el pecho de Petrov, revelando que conocía la fragilidad de su fortaleza financiera. Al salir por los portones, de vuelta a su humilde realidad, Lucas sintió el golpe de la derrota, pero también la fuerza de su convicción. Había sido expulsado, pero no se había humillado. La crisis había alcanzado su punto álgido y el amor de ellos estaba ahora bajo la presión de una amenaza existencial. Tenía que descubrir cómo luchar contra un imperio sin poner en riesgo el futuro de su hija. La diferencia entre los mundos nunca había sido tan brutalmente clara, pero la conexión entre él y Sofía, forjada en el fuego, aún se empeñaba en brillar. Condujo el viejo coche de vuelta a su barrio, el silencio de la cabina contrastando con la tormenta en su pecho. Al llegar, encontró a su vecina, la señora Marta, saliendo de su apartamento y cerrando la puerta con cuidado. Elena estaba a salvo, durmiendo, inconsciente del peso que su padre cargaba. El dolor de la amenaza era físico. Se sentó en el borde de la cama de Elena, observando su respiración suave, y
Se prometió a sí mismo que nada le arrebataría esa paz. Unas horas después, antes del amanecer, cuando la ciudad aún estaba en un profundo tono azul oscuro, sonó el timbre. Lucas dudó. Sabía quién era. Abrió la puerta y allí estaba Sofía. No llevaba puestos los vestidos impecables ni las joyas que la rodeaban en la mansión. Vestía de forma sencilla, con ropa de viaje, el rostro pálido y cansado, y sus ojos estaban anegados, pero decididos. Ella no tuvo que preguntar, pues la noticia de su padre había llegado antes, a través del mensajero más rápido, la rabia silenciosa de Lucas. Él supo, en el momento en que la vio allí, despojada de su opulencia, que ella había tomado una decisión y que esa decisión le había costado cara. Ella no podía hablar, solo dio un paso vacilante y lo abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo el rostro en el olor familiar a serrín y sudor de su chaqueta. Me lo contó todo, susurró ella contra la tela áspera. Lo que dijiste, lo que él dijo. Siento mucho lo que te hizo a ti, a Elena. Él la apartó con suavidad, sosteniendo su rostro entre las manos callosas. Tú no tienes la culpa de su ego, Sofía. Él usó la única arma que pensó que me golpearía, pero subestimó mi resistencia. Entraron en la pequeña sala, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el aire frío de la mañana. Ella miró a su alrededor, no con juicio, sino con una necesidad casi hambrienta de aquella sencillez, sin pretensiones. Fue allí, en aquel espacio estrecho y honesto, donde comenzó la verdadera reconstrucción. Lo enfrenté, dijo Sofía, sentándose en el sofá de tela gastada. Dije que no volvería, que no me casaría con quien él quería. Me desheredó, Lucas, financiera y legalmente. Intentó borrar mi nombre de la historia familiar. Dijo que yo era una traidora, una ingrata, que mi debilidad había sido haberme unido a alguien a quien él llamó aprovechado. Lucas cerró los ojos brevemente, sintiendo la punta afilada de la humillación, pero el amor de ella era un bálsamo más fuerte. Él sabía lo que era ser llamado nadie, pero nunca pensó que ella escucharía algo tan cruel. Él no entiende que lo que tenemos es más fuerte que el dinero, dijo. Pero eso no cambia el hecho de que es poderoso, Sofía, y que puede cumplir sus amenazas contra Elena. El miedo era palpable. No podía arriesgar la seguridad de su hija. Sofía sonrió, y era una sonrisa nueva, endurecida por la lucha, pero iluminada por la libertad. Plantaste una semilla, Lucas. Le dijiste que yo tenía mis propias cartas, y tenías razón. Ella explicó que, años atrás, cuando cumplió 25 años, su abuela, una mujer sensata que desconfiaba del imperio de su hijo, había transferido secretamente una parte de sus bienes a un fideicomiso independiente a nombre de Sofía. No era la colosal suma de la fortuna de Petrov, pero era suficiente para garantizar independencia, para crear una distancia segura y, lo más importante, para luchar legalmente. El peso de la diferencia social seguía existiendo, pero ahora estaba nivelado por el coraje mutuo y por un recurso inesperado. Sofía no necesitaba el imperio, pero Lucas necesitaba que ella tuviera los medios para protegerse de él. Pasaron las horas siguientes trazando planes logísticos, discutiendo el anonimato y la posibilidad de mudarse. La idea de dejar la ciudad era dolorosa, pero necesaria para proteger a Elena del alcance vengativo de Petrov. La diferencia entre ellos, el contraste que parecía tan insuperable, ahora se transformaba en una fuerza sorprendente. La determinación sencilla de Lucas y la sagacidad financiera y social de Sofía encajaban como piezas de un rompecabezas que solo el fuego de la crisis podría haber ensamblado. Los días que siguieron fueron una carrera silenciosa. Sofía,
Utilizando su red de contactos discretos, liquidó parte de sus activos independientes, invirtiendo en un pequeño negocio que podría gestionar de forma remota y comprando una casa modesta en una ciudad costera distante, donde el apellido Petrov no tenía peso. Lucas, aunque reacio a abandonar la vida que conocía, aceptó que la seguridad de Elena era lo primero. Vendió su pequeño negocio de carpintería, abrazando la idea de empezar de nuevo en un lugar donde nadie supiera quiénes eran o de dónde había venido ella. La despedida de la ciudad fue rápida y sin aspavientos. En el coche, esta vez un vehículo familiar y anónimo, Elena iba sentada entre ellos, cantando una canción infantil, inconsciente de la huida, solo feliz de estar con su padre y con la tía Sofía, que ahora era una presencia constante y vital. Cuando llegaron a la nueva casa, esta era sencilla, pintada de un azul claro que recordaba al mar. Olía a salitre y a madera nueva. Lucas se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba no estaba cargado por la lucha, sino ligero por la esperanza. Meses después, su rutina se estableció. Lucas había montado un pequeño taller en la parte trasera de la casa y el sonido suave de la lija y el martillo sustituía el ruido caótico de la gran ciudad. Sofía trabajaba en su oficina improvisada, ayudando a pequeñas empresas a reestructurarse, usando su talento sin la presión de la ostentación. Su belleza no había disminuido, pero se había vuelto más suave, más accesible. El contraste de sus mundos aún existía, pero era armonioso. Ella le enseñaba sobre finanzas globales, y él le enseñaba sobre la satisfacción de crear algo tangible con sus propias manos. El dolor y el miedo habían sido reemplazados por una confianza inquebrantable, forjada al borde de aquella carretera incendiada y probada por la ira de un magnate. Una tarde estaban en el porche, observando a Elena intentar construir un castillo de arena que se empeñaba en derrumbarse. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Lucas. «¿Me salvaste 2 veces? ¿Lo sabías?», susurró ella. «Primero del fuego, luego de mi propia vida». Él giró el rostro y la besó. «Nos salvamos mutuamente. Creí que mi corazón estaba cerrado, pero el destino me hizo detenerme en la orilla de la carretera para romper todas mis reglas». Su historia era un testimonio silencioso de que la verdadera riqueza no residía en las posesiones, sino en el valor de elegir el amor por encima de todo. Lucas, el padre soltero que rescató a una mujer sin conocer su imperio, descubrió que el fuego que amenazaba con destruirlos fue el mismo que selló su destino. Si te emocionaste con la travesía de Lucas y Sofía, con el poder de la elección y con el descubrimiento de que el amor verdadero no tiene precio, comparte este momento. Dale a me gusta si crees que la valentía de ser honesto contigo mismo siempre vale la pena. Suscríbete para no perderte otras historias de transformación y superación. Y deja un comentario. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste que enfrentar para proteger a quien amas? Hasta la próxima historia.